Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tu vida no coge olor a humedad. Humaniza los dolores con... Bienvenidos a la comunicación del interés ético sobre la eutanasia y aspectos relacionables con el final de la vida en adolescentes y jóvenes. Primero, me gustaría agradecer a la organización del Cuarto Congreso Mundial sobre la Infancia y Adolescencia y al comité seleccionador, y también me gustaría agradecer a la institución Los Camilos por la... ¿Quién eres tú? Te estás enrollando. Vamos a ir al grano. Desde el Centro San Camilo hemos hecho esta investigación para ver el interés ético. Mi compañero Jesús Muñoz. Y mi compañera Rosa Ruiz. Hemos hecho esta investigación y os vamos a contar brevemente los principales resultados. El objetivo que teníamos en esta investigación fue principalmente conocer el interés ético en población joven, sobre todo en cuestiones relacionadas con el final de la vida. Bueno, antes de definir qué es ética y qué es moral, primeramente, ¿por qué hemos hecho este estudio, Rosa? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros, en el Centro San Camilo, creemos que es muy importante la reflexión ética y la formación para la ética, porque en realidad necesitamos tomar decisiones continuamente todos. Los jóvenes, los mayores, todos estamos continuamente tomando decisiones. Y la ética nos ayuda a reflexionar. Pero además había dos razones que nos parecieron fundamentales. Una es que en España se acababa de aprobar la ley de prestación de ayuda para la muerte, para morir, conocida como ley de eutanasia. Y la segunda razón que nos llamó poderosamente la atención es que están aumentando mucho el suicidio, especialmente en niños, en adolescentes y en jóvenes. Nos parece una razón muy poderosa para reflexionar sobre el final de la vida, la muerte, la vida y las cuestiones éticas. Vale, pues si quieres pasamos ahora a definir la diferencia entre ética y moral. Perfecto. Vale, pues la ética viene de la palabra ethos en griego, que significaba moral. Es decir, es esa parte interior o esa parte de la casa que no enseñas a nadie. Pero sin embargo, esa parte interior tuya se ve reflejada en los actos. Es decir, que si tienes un ethos bueno, los actos serán buenos. Y si tienes un ethos malos, tus actos serán malos. Así que podríamos decir que la ética es como la reflexión sobre lo que es bueno y malo de nuestros actos. Efectivamente. De los actos morales que pueden ser llevados por distintos sistemas de valores o creencias. Esos actos morales, para saber cuáles son buenos o malos, acudimos a la reflexión ética. Eso es. Pero entonces, ¿qué es la bioética? ¿Qué es la bioética? La bioética es aquel puente entre dos disciplinas que se llevan mal. Es como el aceite y el agua, que nunca se van a juntar. Y esas son las humanidades y las ciencias. Eso pasaba antes. Ahora se llaman mejor. Ahora se llama mejor con la bioética. Eso es. Pues nació solo en 1971, es decir, es una disciplina muy joven, como yo, Más no como tú. Un poco más joven que tú. Quizás si el objetivo, como hemos dicho, es conocer el interés ético sobre cuestiones de final de vida, sería importante centrarnos y decir qué vamos a entender por cada uno de estos conceptos. Vamos a ver conceptos fundamentales en torno a la ética del final de la vida. Por ejemplo, que a veces hay como confusión. ¿Qué diferencia hay entre eutanasia y suicidio asistido? Pues la mayor diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es la persona que lo hace. Es decir, en la eutanasia es el sanitario quien produce la muerte al paciente. Y sin embargo, en el suicidio asistido es el sanitario quien le da los medios o los conocimientos, pero es el mismo paciente quien realiza la acción. Por eso se llama suicidio. Claro. Y cuando hablamos de la limitación del esfuerzo terapéutico o la adecuación del esfuerzo terapéutico... La limitación del esfuerzo terapéutico va ligada siempre al principio de futilidad. Un momento. ¿Sabéis lo que es el principio de futilidad? Seguro que no. ¿Qué es el principio de futilidad? Pues el principio de futilidad es el principio de la utilidad o efectividad de unos tratamientos. Es decir, si yo digo que este tratamiento es fútil, significa que no está siendo útil o no está siendo efectivo, no está haciendo ninguna mejora al paciente. Por tanto, limitar esa medicación o ese tratamiento no es eutanasia y no es suicidio asistido. Se llama limitación del esfuerzo terapéutico y lo que quiere es prevenir el encarnecimiento terapéutico. A veces también el tema de la sedación, podemos confundirlo. ¿Qué es la sedación paliativa? Sí, la sedación es la puesta en marcha de fármacos especiales y específicos en el final de la vida
para responder a un sufrimiento que los fármacos normales no llegan a cubrir. Entonces el paciente o la familia están sufriendo de una forma que con la sedación paliativa a través de la bajada de la consciencia llegamos a paliar. Por tanto, la sedación es disminuir el nivel de conciencia para evitar un sufrimiento. Eso es. Que tampoco tenemos que confundirlo con la eutanasia. Con estos conceptos ya podemos plantear el cuestionario, la muestra y los datos que tenemos del estudio. ¿Te parece? Es. Vamos a ver. Pues ahora vamos a explicar en qué consiste el estudio científico que hemos llevado a cabo aquí en San Camilo. Vamos a comenzar por el método. Hemos llevado a cabo un estudio descriptivo, no hemos intervenido con variables para modificar en ninguna escena, es un estudio descriptivo, observacional y transversal. Lo hemos hecho a partir de un cuestionario elaborado ad hoc, es decir, es una palabra rara otra vez. Ad hoc. Ad hoc. Es un cuestionario que elaboramos expresamente con preguntas que creamos para este estudio específico y pensando en los conceptos que previamente hemos estado hablando antes. Así fue este estudio. Lo que hicimos fue primero un rastreo por las principales bases de datos en ciencias de la salud para ver qué habían escrito otros y qué se había estudiado ya sobre esta temática. Qué interesante. Y vamos entonces a explicar qué son las variables. Las variables de estudio son aquellos aspectos específicos que queremos estudiar en nuestra población. En nuestro caso, estudiamos variables sociodemográficas comunes como por ejemplo son la edad, el sitio donde vives, la formación que tienes, pero sin embargo tuvimos algunas variables específicas que nos daban información sobre el interés ético de esta población que son los jóvenes. En este caso, por ejemplo, la creencia en Dios o no, la asistencia en las jornadas que tuvimos aquí en San Camilo o no a la asistencia, y también la pérdida de un ser querido recientemente. Esas variables o esos aspectos nos daban la posibilidad de encontrar diferencias entre grupos que habían padecido, por ejemplo, la pérdida de un familiar y los que no. Y ver si contestaban de una manera distinta. Efectivamente. Claro, pues la asistencia en las jornadas también nos permitió recoger la muestra, es decir, qué personas iban a responder a nuestro cuestionario elaborado. Las jornadas fueron en el centro de San Camilo, unas jornadas específicas de formación sobre ética y final de vida. Tuvimos 3 formas principales de recabar estos cuestionarios o estas respuestas. Los asistentes a las jornadas, presencialmente, los asistentes de una manera online, con un código QR que se pudo elaborar, recabando también esa información a la base de datos del centro, puesto que hay mucha gente relacionada con nuestro centro, y por último, en redes sociales, por tanto fue totalmente abierto. Y eso nos permitió también, como decía Jesús, ver si había diferencias en las respuestas con quienes habían asistido a esa jornada de formación ética al final de la vida y los que no. Pero entonces, ¿cuántas respuestas tuvimos? Pues finalmente nos llegaron 153 respuestas. Sin embargo, solamente pudimos obtener 140 cuestionarios válidos. Ya sabes que a veces no todas las respuestas que nos llegan son válidas. Por ejemplo, alguien que tiene 16 años y contesta el cuestionario, o alguien que tiene 70 años y quiere responder a un cuestionario de población joven. Entonces dices que se discriminaron variables por la edad porque había gente que había respondido mayor de 25 años. Es un ejemplo. ¿Vale? Otro ejemplo también para poder descartar algunos cuestionarios es la nacionalidad española. ¿Y qué tiene que ver la nacionalidad, Rosa? Pues fue una variable que elegimos para la muestra porque ciertamente la cultura tiene un gran peso, todos lo sabemos, en cualquier aspecto importante de la vida, nuestro entorno cultural. Pero en cuestiones éticas, de valores y en cuestiones relacionadas con el final de la vida, las distintas culturas aportan un peso específico. Para disminuir el peso de esta variable decidimos, en este caso, quedarnos con población de nacionalidad española, para que culturalmente esta parte estuviera más registrada. Sería muy interesante, por ejemplo, para posibles investigaciones, que este mismo cuestionario se repita con otras culturas. Entonces, dices que la muestra total, es decir, los sujetos que estaban entre los 18 y los 25 años de nacionalidad española que contestaron al cuestionario, ¿cómo tenemos la muestra? ¿Qué porcentaje? En cuanto a la edad de la muestra, tiene una representación proporcionada en todas las edades que se comprenden en el estudio. Y es significativo que el 20% es de 18 años, por lo que tenemos una muestra bastante joven.
El 65% de la muestra vino a las jornadas frente al 34% que no vino. La creencia de Dios es la mitad de la muestra. Mitad de la muestra cree en Dios y la mitad de la muestra no cree en Dios. Y sin embargo, el 44% de la muestra tuvieron una pérdida familiar o un allegado recientemente. Pero entonces, Rosa, a esta población joven entre 18 y 25 años, ¿qué preguntas les hicimos? Pues fueron 29 ítems, 29 frases, así se pueden llamar, en que cada persona tenía que responder diciendo si estaba de acuerdo del 1 al 5. 1 nada, 5 totalmente. A ver, ponme un ejemplo. Un ejemplo de este tipo de cuestionarios que se llaman, tienen un nombre también en investigación. Encuesta Likert. Encuesta Likert. Bueno, pues son frases, ítems, en los que se valora. Por ejemplo, si yo digo, el ítem puede ser, me encanta la tortilla de patatas. Pues yo diría un 5. Que porque me significa gusta que mucho. te gusta mucho. Bueno, pues así con cuestiones éticas. Por ejemplo, te leo uno de los ítems. Creo que las cuestiones del final de la vida no son interesantes para mí. Por ejemplo. Y valoraría si estás de acuerdo con eso o no. Hay algunos ítems que tienen más peso entre estos 29, especialmente 4 de ellos. ¿Por qué? Porque hablaban expresamente del interés ético que les provocaba a los jóvenes que estaban contestando este cuestionario. O sea, que cada pregunta está enfocada a percibir o a captar información de la muestra. De alguna manera nos acercamos al mismo tema, al objetivo, pero desde 3 ámbitos. El principal para nosotros sería este grado de interés ético por algunas cuestiones, en cuanto me interesa éticamente. Otro bloque de ítems es mi posicionamiento ético, es decir, cómo me sitúo yo éticamente ante algunas cuestiones, ante las cuestiones que hemos tratado antes. Y un tercer bloque de ítems están expresando deseos o intenciones prácticas en mi vida en relación al final de la vida. Por ejemplo, eso, me gustaría que nadie decidiera sobre mi muerte. O sea, que hemos hecho un poco de trampas. Les hemos preguntado las cosas que queríamos. Eso no es trampa, eso es hacer un cuestionario bien hecho. ¿Para qué? Para que podamos tener las respuestas del tema que estamos queriendo estudiar, pero desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Entonces, ¿qué resultados hubo en ese cuestionario? Bueno, antes de hablar de los resultados mismos, tenemos que hablar sobre la forma en que lo hemos analizado. Lo hemos analizado a través de la estadística. La estadística. ¿Qué es la estadística? Pues la estadística es un rollo, Rosa, un rollo. Pero es necesario. Sí. Necesaria para analizar los datos. Aunque hay otros modos de analizar datos en investigación, pero para un cuestionario necesitamos la estadística. Efectivamente. Necesitamos saber si ha habido respuestas significativas estadísticamente y uniendo las variables que antes decíamos. Y el resultado es que de esas 3 variables que habíamos dicho, creencia o no creencia en Dios, asistencia o no a las jornadas y muerte de un ser querido, solamente ha habido una respuesta significativa estadísticamente. Es la respuesta al ítem 2 que dice, creo que las cuestiones éticas son interesantes para afrontar el modo de vivir. Significativamente, la gente que estaba en las jornadas de formación en ética y final de vida han contestado que sí, con una puntuación mucho mayor. Entonces podemos decir que la asistencia a las jornadas hace que el interés ético de los jóvenes empiece a activarse, ¿no? Desde luego ellos expresan un mayor interés después de haber estado en unas jornadas de formación ética. De hecho, fíjate la respuesta tan significativa. El 71,43% dice que se debería tener formación en cuestiones éticas sobre el final de la vida ya desde el instituto. El grito es más corazón en las manos. Podríamos al menos decir 3 conclusiones principales. La primera es la importancia y la valoración que los jóvenes, de hecho, que han contestado a nuestro cuestionario, dan a la reflexión ética como un valor para la vida diaria, para la toma de decisiones. Qué bien. Y también, por lo que hemos visto, podemos sacar la conclusión de que la formación, tiene muchísimo interés de la formación en ética de edad temprana, es decir, desde pequeños. Con un porcentaje muy alto. Muy alto. Y además, también intentando quitar tabús, el tabú de hablar de la muerte en nuestra sociedad con los niños y adolescentes. Así es. De hecho, en el cuestionario metimos una pregunta abierta final
¿Sabes lo que es una pregunta abierta? No. Esas preguntas en las que podéis, cuando os pasan un cuestionario, responder lo que queráis con vuestras palabras. O sea, que es como un tuit vacío donde yo pongo lo que quiera. Eso, pero sin limitar los caracteres. Ah. Mucho mejor. Bueno, en esa pregunta abierta también expresaban ese interés en una formación que nos permita hablar de qué ocurrirá y cómo será al final, o qué cuestiones quedarán sin resolver al final de mi propia vida, ¿no? Qué bien. Lo que sí, en la formación hay que siempre respetar la pluralidad, la libertad y la autonomía del joven, ¿verdad? Sí, de hecho, lo bueno de la reflexión ética es que si la reflexión ética es, como hemos dicho, lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo de nuestras propias conductas, es más allá de las creencias y de los valores de cada cual. La reflexión ética no es solo para una creencia o una no creencia. Sino que es común. Es común. Es un ethos común, esa Eso casa es. común, ¿no? Y por último yo diría una tercera conclusión también. Vale. No solamente la importancia de que ojalá la reflexión ética esté cada vez más presente en la educación desde el inicio, desde las primeras etapas, sino que es una garantía, es un camino de colaborar en futuros adultos comprometidos, en futuros adultos que, si somos más conscientes, con una mayor formación ética, seremos más libres y podremos tomar mejores decisiones cada cual desde su libertad y desde sus valores. Qué bien. Y ojalá sí, además, podamos colaborar con una ética del cuidado mutuo, ¿no? Que al final es lo que también queremos cuando trabajamos en ética. Eso es. Un cuidado responsable. De unos con otros. Pues nada, hemos terminado, Ya ¿no? hemos terminado. Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí hasta el final. Y dale a me gusta si te gusta el vídeo. Gracias. Hasta luego. Un ratitito de escuchar la sonrisa para estar. Una mano extendida, vuelvo a verte sin más.